Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a mi canal Gotitas de Fe, una gota que cambia vidas. Bienvenidos todos los que nos sintonizan por primera vez. Bienvenidos a este canal. Bienvenidos también los suscriptores. Gracias por atender el sonido, ¿verdad?, de la notificación y ponerse en contacto con este canal. Muy honrado de que estés con nosotros. Muy honrado de que seas parte de esta familia. Un saludo para todos, hasta donde nos estés sintonizando. Siempre recuerda, ¿verdad?, si eres primera vez que estás viéndonos o no has dejado, ¿verdad?, tu suscripción o tu like, por favor, nos ayuda mucho, nos ayuda mucho. Hay una serie de programas, 60 programas, ¿verdad?, 61 con este, de mucha edificación y bendición para tu vida. Y con tu suscripción nos ayudas a que este mensaje siga llegando a más partes, ¿sí? El tema de hoy es bastante interesante, como todos, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra fatuo? ¿Qué significa la palabra fatuo? ¿Por qué el Señor se pronunció en cuanto a su uso? ¿Por qué el Señor se pronunció en contra del uso de la palabra fatuo? Vamos a verlo. Mateo capítulo 5 del 22 al 24. Mateo capítulo 5 del 22 al 24. Nos dice de la siguiente forma: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! Tremenda, ¿verdad?, enseñanza. Por tanto, si traes tu ofrenda, dice, al altar, y allí te acuerdas de tu hermano y tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven, sí, y presenta tu ofrenda. Amén. Amén. La Biblia advierte sobre las consecuencias de llamar a alguien necio o fatuo y sobre la importancia de reconciliarse con los demás. La palabra de Dios describe a los necios como personas que desprecian la palabra de Dios y que no aprenden, sí, de sus errores. La Biblia también nos advierte que no se debe juntar con personas necias. Pero ¿qué puede convertirse? Porque puede convertirse en sabios, pero pueden convertirse así en sabios si escuchan los consejos de los sabios también. La Biblia dice que llamar a alguien necio o fatuo es una actitud inapropiada y que expone a la persona a un juicio, ¿sí? La Biblia dice que si alguien se enoja injustamente con otra persona, está expuesto al juicio de Dios. El Señor Jesús advirtió: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esto está en Mateo 5, 22. Lo primero que debemos hacer notar es el significado de la palabra fatuo o necio, de su idioma original. Sí, vamos a ver la raíz de la palabra fatuo en cuanto a su idioma original. En cuanto al griego, esta es una palabra griega, ¿sí? En cuanto al griego hay dos vocablos que expresan la palabra fatuo o la palabra necio. La primera es raka, R-A-C-A, raka. Es un término que se refiere a la denigración de la mente de un hombre, es decir, bobo, ¿sí?, sin sabiduría, es decir, una persona, no sé cómo decirles, retardado, ¿verdad?, en cuanto a sus facultades, o pone en duda, sí, las facultades mentales de la persona, le llama bobos, tontos, por decirlo así, ¿sí? Y la palabra aprón, A-P-H-R-O-N, aprón, que significa falta de sobriedad,
falta de sentido común, sin entendimiento. También aparece un tercer vocablo, moros, que traducida es insensato, que significa canalla, sinvergüenza, sin ninguna autoridad moral. Amén. Cuando Jesús habla en Lucas 11:40, dice: necios, el que hizo lo que fuera nos hizo también por dentro, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces os será limpio. Esto se dirigía claramente a sus oponentes, a personas que no eran sus seguidores. Él utilizó en este texto la palabra raca, ¿sí?, que es un término que quiere decir ustedes no usan la mente, son bobos. Amén. Jesús está hablando no con sus discípulos, está hablando con sus enemigos, sus detractores. Es decir, aquí el Señor usó un término despectivo hasta cierto punto, porque eso eran los fariseos, sinvergüenzas, bobos. Sí. En Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús está hablando aquí de la relación entre hermanos de la fe, no a inconversos. Amén. ¿Verdad? Prohibiendo entre hermanos de la fe el hecho que se les llame fatuos, bobos, tontos. La traducción original acá es raca, ¿sí? Raca, bobos, ¿verdad? Y no la está usando, es decir, no se puede usar, no se puede llamar a un hermano en la fe, no se le puede llamar bobo, sin entendimiento, raca. No sé si me estás entendiendo. Aprom era un término que significa sinvergüenza, no tienen valor, ¿verdad?, moral, aprom, y se usaba para las personas que no eran creyentes. Raca es un término de ustedes no usan la mente, no tienen sabiduría, son cabeza hueca, y se usaba así, ¿verdad?, en aquel entonces como una ofensa para los mismos hermanos, pero aquí el Señor dice no, ese término no lo debes usar contra tu hermano. No lo puedes usar contra tu hermano. Dice acá, o sea, Jesús está hablando en Mateo 5:22 entre hermanos. Entre hermanos, no está hablando sin conversos, está hablando entre hermanos. Ustedes como hermanos no se pueden llamar bobos, torpes, no se pueden llamar así. Amén. Él usó acá, sí, la palabra, ciertamente, cuando él habla con los hermanos en la fe, él estaba hablando con los hermanos en la fe, pero no usó la palabra aprom. Amén. No la usó, no estaba usando una palabra que se utilizaba para los inconversos, que vino a ser más bien un reproche de su parte, pero se ha traducido como necio. Él lo llamó aprom, faltos de sobriedad, faltos de entendimiento. Amén. En ningún momento pues les llamó, perdón, ¿verdad?, estúpidos. No creer en Dios, ser un ateo, note acá, dice el necio, aprom, en su corazón no hay Dios. Dice el aprom, necio. Aquí sí está hablando, sí, de un inconverso. ¿Cómo sabe, pastor? Porque está diciendo que no hay Dios. Veamos el versículo completo. Dice el necio, en su corazón no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Salmo 14:1. Acá la traducción correcta es aprom. Amén. Aprom significa ustedes están sin sabiduría, son faltos de sentido común, no tienen entendimiento, no tienen moral. Amén. Veamos otro versículo en Proverbios 14:9. Los necios, aprom, se mofan del pecado. Proverbios 14:9.
los necios. Aprón está hablando de terquedad, de necedad. Sí, se ríen del pecado. Note que está hablando de personas no creyentes. Aprón, ustedes son necios, tienen cegado el entendimiento. No se está utilizando a un pueblo cristiano. Sí, no se está utilizando a un pueblo cristiano. Por eso el Señor, ¿verdad?, dijo: no llames necio, no llames fatuo a tu propio hermano, ¿verdad? No lo llames así. Puede que no tenga entendimiento, Aprón, pero no es, ¿verdad?, para que le digas necio, fatuo, sin entendimiento, es tu hermano. Si no, de lo contrario, dice, estás expuesto al fuego porque lo estás ofendiendo. Ya vamos a ver más adelante más detenido esto. Proverbios 17:2 dice: mejor es encontrarse con una osa que le han robado sus cachorros, no te está hablando de alguien algo sin entendimiento, que con un fatuo en su necedad. Amén. ¿Verdad? Aquí está hablando de personas que no tienen conocimiento de Dios. ¿Sí? Aprón. Veamos más. Primera de Corintios 1:24 dice: desprecian la sabiduría. Amén. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los aprón, amén, los insensatos, los necios, los que no entienden, desprecian la sabiduría. Eso también lo dice Proverbios 1:7. Amén. Leamos otro ejemplo. Se acumula riqueza para sí mismo aquí en la tierra, pero no busca ser rico para con Dios. Se refirió a la parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque ahora tengo donde guardar mis frutos, y esto haré: derribaré mis graneros, edificaré mayores y haré más frutos y más bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, reposa, coma, bebe y regocija. Pero Dios le dijo: necio, sin entendimiento. Vuelvo a insistir, fatuo es una ofensa para una persona que no tiene entendimiento, sabiduría. No se debe de usar para personas que somos cristianas o creyentes. Es una ofensa. Ya vamos a ver, ¿verdad?, el por qué lo considera una ofensa, pero es una ofensa. Amén. Necio, le dijo. ¿Pero por qué? Porque no, él quería construir graneros y tener dinero, pero no pensaba en Dios, no usaba su cerebro. Amén. Estas son las definiciones de necio y fatuo en la Biblia. Ahora, se puede decir que decirle a alguien fatuo le está diciendo sin entendimiento. Amén. Sí, sin entendimiento. ¿Por qué queda expuesto la persona que usa este vocablo contra un hermano al infierno? Jesús advirtió en contra de decirle a nuestros hermanos fatuo. Amén. No contra la gente común, ¿ok? No contra la gente común, que no debemos usar tampoco el término, pero se está refiriendo, no debemos decirle al pueblo de Dios, insisto, fatuo. No debemos decirle: tú no tienes entendimiento, eres necio. No es una palabra aplicable en lo cristiano. Amén. La diferencia en lo largo del Nuevo Testamento: a los seguidores de Jesús se les llama hermanos y hermanas en Cristo. Teniendo en mente la definición de la palabra fatuo, ¿cómo es que vamos a decirle a nuestra hermana o nuestro hermano necio? Si Juan dice que ya no somos hijos del mundo, sino somos engendrados por Dios, nuevas criaturas. Amén. ¿Por qué era el enojo? Porque era la llamada de atención de parte del Señor, porque si le estás llamando necio, fatuo a tu hermano, estás ofendiendo el cuerpo de Cristo. ¿Estás entendiendo? Por eso es la relevancia, ¿verdad?, que Jesús hizo esta palabra: hey, no ofendas a tu hermano, porque me estás ofendiendo a mí. Dicho, ¿verdad?, claramente. Amén. La condena de Jesús en este versículo es: tú no tienes derecho a juzgar y tú no tienes derecho a ofender. Amén. Tú no tienes derecho a condenar a tu hermano.
La Biblia claramente dice en Efesios 2:8 que la salvación es de Dios, no de nosotros. Nosotros no podemos elegir, este no va a ser salvo, este sí va a ser nosotros. No, la salvación le pertenece al Señor. No debemos juzgar, ¿verdad? ¿Cómo va a ser salvo esta persona, ¿verdad? Si no entiende, si no, peor este hermano, mire cómo. No debemos juzgar. Eso es lo que dijo el Señor, ¿verdad? Estás expuesto al fuego. Amén. Hay un versículo que yo siempre he ocupado en mi vida. Sí, y he tratado que sea rema, lo he puesto en práctica en mi vida, y es Romanos 2:1, se lo quiero compartir. Por lo cual no tienes excusa, hombre cualquiera que seas tú, que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Amén. Que no tenemos ninguna autoridad moral, ni espiritual, ni ninguna investidura especial que nos haga jueces con respecto a la vida de nuestros hermanos. No podemos. Me explico, mucha gente se jacta de juzgar la vida de los hermanos. Este es un gran pecador, o este no va a ir al cielo, no, este se va a ir al infierno, ahí ha de estar en el infierno. Por eso, ojo, van a disculpar lo que yo voy a decir, pero yo tengo mucho cuidado con testimonios que aparecen en el YouTube. 5 horas en el infierno. Y que vieron a John Lennon en el infierno. Mire, hermano, en primer lugar, en el infierno está Satanás y tus ángeles, ¿verdad? En segundo lugar, el cielo es un lugar donde la gloria de Dios no se ha manifestado a ningún hombre. Podemos tener alguna revelación. No quiero entrar en detalles, vamos a hacer un programa aparte. Pero eso no nos corresponde a nosotros. Me explico, con que el hombre, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Rico y Lázaro? Un minuto me voy a desviar. Le dijo, mira, deja que yo vaya y deja que les advierta a mis hermanos de estar aquí. ¿Qué le dijo? A los profetas tienen, déjalos que crean en ellos. Ya es tú ya no puedes hacer nada. Tú ya no puedes hacer nada. Si estás ahí, no, yo voy a regresar para decirles lo que es aquí, mi hermano. Hay que tener mucha revelación y hay que tener mucha, ¿qué te dijera? Sabiduría de Dios, ¿verdad? Para ser guiado verdaderamente por el Espíritu Santo. Ok, sigamos. Amén. El verdadero obediente, el verdadero cristiano que ha nacido de nuevo, no es ateo. No desprecia el consejo de Dios, no acumula riqueza para sí mismo en la tierra, no desprecia la sabiduría, no se burla del pecado. Me explico, por eso no podemos decir fatuo a un cristiano. Amén. Recuerde que Jesús mora en nosotros. San Juan 15:4. El pasaje de Mateo 25, 31 al 46 habla de la segunda venida de Jesús y el juicio que él traerá sobre los hombres. En ese pasaje explica que cuando sus siervos tienen hambre, tienen sed, cuando están desnudos, o cuando están en la cárcel, cuando están enfermos, también él sufre esa pena. Todo lo que nosotros damos de comer o hacemos por ellos, lo hacemos por él. Entonces, cuando nosotros ofendemos y le decimos necio a un hijo de Dios, ¿a quién crees que estamos ofendiendo? Cuando nosotros hablamos mal de un hijo de Dios, de otro hermano en Cristo, ¿a quién crees que estamos ofendiendo? Al cuerpo de Cristo, al mismo Señor Jesús que dio su vida por nosotros. En el mismo pasaje, Mateo 25, del 31 al 46, Jesús enseña que cuando no se hacen estas cosas para su siervo, o sea, vestirlos, visitarlos en la cárcel cuando están enfermos, me refiero a eso, y no lo hacemos, pues no se lo hacemos a él. Pero cuando un vaso de agua le damos a uno de sus pequeños, lo hacemos para él. Entonces, cuando nosotros bendecimos a los hermanos, oramos por ellos, estamos respetando el cuerpo de Cristo, pero cuando nosotros hablamos mal, ofendemos a nuestro hermano, ofendemos, sí, al cuerpo de Cristo. Amén. Y ve que el problema es grande en llamarle necio o fatuo a un hermano.
Cuidado si eres creyente y tienes ese tipo de vocabulario. No acabamos llamándole a Jesús necio. Quienes dejaron de responder a las necesidades de los siervos de Jesús fueron tenidos por culpables de no amar al mismo Cristo. Y les dijo, irán al castigo eterno y los justos a vida eterna. Mateo 25, 46. No es de extrañar, sí, que Jesús, que decirle fatuo a un verdadero siervo o a un siervo de Jesús, quedamos expuestos al infierno de fuego porque estamos tomando el lugar de jueces y no nos corresponde. Estamos juzgando, estamos tomando el arte de juez y de condenación, me explico, de jurado y juez, ¿verdad? Note, el pasaje de Mateo ha sido transversado. Amén. Y a veces creemos que podemos ganar la salvación haciendo buenas obras. De ninguna manera. Amén. De ninguna manera. Si tu hermano hace mal y habla a solas con él, explícale cuál fue su error. Y si te hace caso, habrá recuperado a tu hermano. Pero si no te hace caso, amén, llámalo otra vez en frente de 2 personas más, para que ellos sean testigos de todo lo que se diga. Amén. ¿Qué es el procedimiento correcto si ves a un hermano mal, actuando mal? Es común, sí. No te estoy diciendo que no se mira, como no. ¿Sabes cuál es la actitud negativa que nosotros, como dice Romano, inexcusablemente juzgamos y condenamos? En vez que lo que dijo Jesús en Mateo 18:15 al 17 es llamar a la persona, hacerle ver su error en privado, ¿sabe? Perdone, ¿verdad? Mis hermanos pastores, mis hermanos líderes, ¿verdad? Pero muchas veces el mensaje que debería ser una exhortación, una animación a vivir una vida, animarnos a vivir una vida santa delante de Dios, se convierte en una tiradera de piedra, pedrada y a veces, pero hasta se usa el nombre fulano de tal y se vuelve una lapidación, hermano, que no es eso lo que el Señor quiere. Si ves un error en un hermano, en tu pastor, conmigo mismo, ¿verdad? En cualquier persona, llámalo aparte y dile, mire, perdóname, pero creo que esto y esto está mal, está sobrando mal. Eso no es correcto, ¿sí? Porque la Biblia dice esto y esto. Si no te hace caso, ok, pastores, si no te hace caso, llámalo delante de testigos y repítele el consejo. Perdona, ¿te acuerdas que hablamos sobre este tema y he visto, ¿verdad?, como que estás insistiendo en el mismo error, en el mismo pecado? Entonces, yo delante de testigos te llamo la atención una vez más, porque no es correcto. No es correcto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que seamos empáticos, ¿verdad?, con el hermano, que tratemos de ponernos, ¿sí?, en el lugar del hermano y ser respetuosos en el aspecto, ¿verdad?, si es de llamar la atención, amén, llama la atención, pero la Biblia dice en privado. No es necesario, ¿verdad?, el hecho de avergonzar públicamente a las personas. Eso es lo que dice la Biblia. Peor, llamarle fatuo, llamarle necio. En conclusión, la palabra fatuo o necio no se puede, no se debe aplicar entre cristianos. Si la Biblia usa, ¿verdad?, dice el necio en su necedad, y usted, ¿y por qué dice la Biblia eso? Repito, por la traducción, ¿verdad?, del griego, por la traducción del griego. Repito, hay dos, ¿verdad?, dos palabras que encierra esta traducción. Raka, ¿sí?, y afrón. Raka es hermano, ¿verdad? Si se usa entre hermanos, estás falto de sabiduría, te hace falta mucha sabiduría y discernimiento. ¿Ok? Afrón
No se usa entre los hermanos porque está llamándole a Cristo, al cuerpo de Cristo necio. Afrón es una palabra que significa, mira, tienes falta de sentido común, no entiendes la grandeza de Dios, tienes falta de sobriedad, no tienes razón, no meditas lo que haces. Y esto, ¿verdad?, es una persona inconversa. ¿Ok? Si has de llamar la atención a una persona, como dijo Jesús, llámalo en privado. Llámalo en privado, si dice la palabra de Dios. Habla con él. Si no te hace caso, pues llama a 2 testigos y vuelve a insistir en la llamada de atención. Ojo, ¿verdad?, que lo que nos enseña el Señor Jesús acá es el respeto entre nosotros mismos. Me explico, es el respeto entre nosotros mismos. Por eso dice la palabra, hablen entre ustedes entre salmos, entre cantos espirituales, ¿verdad?, no con ofensas. ¿Ok? Mi hermano, he esperado hasta el momento, ¿verdad?, de cerrar este programa para pedirte tu suscripción. Si estamos siendo de bendición, ¿verdad?, para tu vida, por favor suscríbete. Si ya te suscribiste, tu like cuentan mucho también, ¿verdad? Y eso hace, repito, que el algoritmo de YouTube, ¿verdad?, tome nuestros programas y los recomiende. De hecho, hay varios programas que están siendo recomendados. ¿Ok? Así que suscríbete si no lo has hecho, ¿verdad? O si es primera vez que nos estás sintonizando o que nos sintoniza pero no te has suscrito. No te saltes ese paso, ¿verdad? Por favor, ahí dice suscribirse. Luego activa la campanita para que cada vez que este servidor suba contenido, tú lo vas a tener ahí, ¿verdad? También por ahí dejo, ¿verdad?, mi correo, por si quieres ponerte en contacto con nosotros. Te animamos, ¿verdad?, si quieres llevar palabra de Dios hasta tu hogar, no te estás congregando o en tu comunidad no hay palabra, ¿verdad?, y deseas llevar bendición, pues ahí tienes el correo. Únicamente nos escribes, agendamos, ¿verdad?, el día o el momento, la ciudad, el lugar donde podamos estar, ¿verdad?, para llevar la palabra de Dios. Gotitas de Fe, su ministerio evangelístico, ¿verdad?, bajo la cobertura de la misión Camino de Luz en Guatemala. Nosotros, ¿verdad?, hacemos el papel con mi esposa de sembradores de hoja. Así que si usted quiere apoyarnos, ahí está el correo. ¿Cómo nos puedes apoyar, pastor? ¿Verdad? Aquí hay un lugar donde es bienvenida la palabra de Dios. También, hermanos, si tú dispones de algunas herramientas, ¿verdad?, utensilios que puedan ser de servicio, recuerda que para nosotros, recuerda que el ministerio evangelístico ocupa Biblias, ocupa tratados, tantas cosas, ¿verdad?, que pueden ser de utilidad, tal vez, ¿verdad?, para ti, pues no le da gran uso, pero nosotros Biblias, cuestiones que nos puedan servir. Recuerda que en el ministerio evangelístico hay conversiones y es un buen detalle. Nosotros acostumbramos, pues si hay la conversión, otorgarle la Biblia para que la persona, ¿verdad?, sea ilustrada en la palabra de Dios. Nos puedes ayudar de muchas formas, ¿verdad? En el correo puedes, ¿verdad?, comunicarte con nosotros. A veces también, acuérdate que el ministerio evangelístico va por muchos lugares y se incurren varios gastos en cuanto a viáticos, en cuanto a viajes, ¿verdad? Así que en el nombre del Señor, si nos puedes apoyar, si nos quieres apoyar, también ahí está el correo, en el nombre del Señor. Si no te estás congregando, pues ahí está Gotitas de Fe, ¿verdad?, en San Marcos. Por ahí te voy a poner la tarjeta de horario de culto y te voy a poner la dirección exacta, ¿sí? Así que en el nombre del Señor, ¿verdad?, serás bienvenido. Como dice la tarjeta de presentación, sábado a las 3 de la tarde tenemos nuestra reunión general, ¿verdad?, evangelística. Serás bienvenido en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga, te guarde. Mucho cuidado con las palabras que nosotros usamos con el fin de ofender a nuestros propios hermanos. Mucho cuidado. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde hasta que Cristo venga. Bendiciones.